Germán reparó en un apolillado arcón de viaje con el pestillo destartalado y, sin poder reprimir la curiosidad, levantó la tapa. Era desde luego el contenedor más voluminoso de toda la estancia, aunque, pese a su desvencijado aspecto, parecía lo mejor conservado. Se trataba de un baúl que a ojo de buen cubero rondaría unos 1000 años, a juzgar por uno semejante visto en una muestra expuesta en el kiosco Alfonso de A Coruña, donde se exhibían una serie de objetos relacionados con la persona y reinado de Alfonso IX. Quizá no fuera tan lujoso en lo que al acabado de la cerradura se refiere, pero por lo demás, exceptuando que la patina hacía casi imposible a un profano identificar la madera de la factura, a su juicio era el cofre gemelo del de su medieval majestad. Todo ello excitó aún más, si cabe, la curiosidad por su contenido. Por segunda vez Germán contuvo la respiración. Esta vez, a la par que Jairo, y colocando las manos en los extremos, tiraron los dos a una de la tapa para asombrarse con su contenido. Un mosaico de sobres de correspondencia con sellos que transitaban del de 6 reales de Isabel II al de 1/4 de céntimo de peseta, algún cuaderno de escritura y pilas de documentos entre los que se atisbaban testamentos, ejecutorias de hidalguía, títulos de propiedad o listados de vino contabilizados por pellejos en maravedís, reales de vellón, escudos, doblas, coronas, ducados, reales y duros. Más al fondo se apreciaba un legajo de pergaminos entrecosidos que oscilaba del amarillo sucio al más curtido marrón, a primera vista redactados en latín vulgar. Germán tomó con maternal mimo el voluminoso fajo, pasando las páginas con delicado esmero. A punto estuvo de corrérsele la baba por la comisura de los labios, al observar embobado las letras sobrescritas en rectos renglones trazados de antemano con carboncillo. Aún permanecía extasiado abrazado al mamotreto cuando, intrigado, Jairo se lo arrancó de las manos. En su condición de profesor de lenguas romances, se atribuyó descifrarlo con mayor precisión. Observando la tinta brillante que en ocasiones confundía las letras con el soporte, comenzó a traducir en voz alta. Juro por el Altísimo que esta es, palabra por palabra, la narración cierta que nuestro padre, el probado caballero Fruela Bermúdez, conde de Sagres, barón de Monsanto y heredero del solar de Veronta, nos confió para que así la custodiáramos en nuestro monasterio de Santa María de Melón, del que somos abad, para su seguridad y conocimiento de los hombres de tiempos venideros, en la confianza de que su entendimiento les permita participar de nuestro secreto para la liberación de la humanidad. Por nos, Ulrico Froilaz, en el año de la era de 1155, reinando el señorísimo príncipe don Alfonso Raimúndez, intitulado el séptimo, legítimo de la condesa doña Urraca de Galicia y del conde de Maus, don Raimundo de Borgoña. A todas luces, el manuscrito prometía. La sola invocación a la seguridad y conocimiento de una humanidad futura auguraba una lectura cuanto menos polémica en su época. Jairo continuó leyendo a viva voz el relato que comenzaba en el lugar preciso donde fortuitamente lo habían hallado, en la Marouta, conocida en el siglo XII por Veronta, en cuyo promontorio se alzaba la casa fortificada del conde de Sagres. O Ribeiro, reino de Galicia, finales de agosto, Anno Domini 1152. Anunciando prometedoras cosechas, un sol tórrido de estío abrasaba las viñas, reflejando su luz sobre los parrales de hojas destellantes de verde vivo. En un recorrido casi ritual visitando a los bodegueros, Zacarías partió con el amanecer de la villa de los Sarmiento hacia Veronta, donde calcular las acemilas necesarias para transportar los pellejos de vino hasta la bahía de Vicus, en el Atlántico, desde donde embarcarían en galeras rumbo a Inglaterra. Don García de Sarmiento era un honorable aristócrata, cuasi hombre del rey, con quien a diferencia de muchos otros nobles simpatizaba el pueblo, quizá porque la gleba no veía en él a un magistrado severo, ni apreciaba la tiranía que los infanzones gallegos acostumbraban a ejercer sobre sus siervos. Aunque en realidad el conde Sarmiento no dejaba de ser un cruel señor de horca y cuchillo, había sabido ocultar aquel atributo bajo la astucia,
cubriéndose con un manto de ecuanimidad al nombrar jueces merinos entre hidalgos, vasallos suyos, que pese a impartir justicia en su nombre, aparentaban actuar de manera autónoma salvándole la cara. Igual nombró inspector de gabelas a un judío que vivía extramuros del castillo, consiguiendo que todo lo derivado de la actividad recaudatoria se estrellara violentamente contra los hebreos, mientras, ocasionalmente, él arrojaba desde un baluarte panes resecos que nunca alcanzaban a saciar las hambres de la muchedumbre, aunque bastasen para adornarlo con una orla de generosidad dadivosa. Fuera de aquello, el señor Sarmiento, conde de Rivadavia, solo daba cuentas al rey de Galicia. Para todos los efectos, en ese momento, Fernando Pérez de Traba, conde de Trastamara y de Galicia, además de mayordomo real, hijo de Pedro Froilaz, ayo de Río don Alfonso Raimúndez. Demasiados hombres y nombres para un prócer tan experimentado en ocultar como en mentir, y que en el fondo de su alma solo rendía cuentas a Dios, o quién sabe si al diablo. Extramuros del Alcázar de los Sarmiento, bajando la pendiente en dirección al río, se extendía la judería de Rivadavia en un laberinto de estrechas callejuelas para mantener una temperatura fresca en verano y soportable en invierno. Zacarías habitaba en la parte alta del barrio, cerca de la sinagoga, y por lo tanto no demasiado alejado de la muralla de la fortaleza. Visitar a los cosecheros era en sí mismo una expedición, ya que desde la villa hasta el extremo más apartado de producción de vino, allá por las caldas de Partovia, en Oporto de Eguas, suponía realizar un peregrinaje de unas 5 leguas en línea recta, camino deseado pero tortuoso, que exigía rodear montañas y cruzar vados para ahorrar el portazgo de puentes o poblaciones, salvo que fuera estrictamente necesario pagarlo. Recorrer media legua diaria a lomos de un mulo ya podía valorarse una distancia considerable, a lo que se sumaban las pausas para que la bestia comiera, bebiera y descansara, exigencias compartidas con el jinete, quien, en tanto, el cuadrúpedo rumiaba, se afanaba en cazar para llevar algo a la cazuela. Antes que a nadie, Zacarías visitaría a don Bermudo, completando así un trayecto de casi 3 leguas que le ocupaba 6 días. Partió en domingo, asegurándose de que el sábado descansaría al abrigo de algún árbol que le permitiera respetar el precepto de limitar sus pasos en aquel día para él sagrado. Evitando caminos abiertos, en la tercera jornada pasó a la vera del río Avia, paralelo del castillo de Roucos, cuyo lienzo marcaba aproximadamente la mitad de su itinerario. Otra fatigosa etapa de cabalgada le costó llegar al terraplén del puente de Aspóldras, cruzando en dirección a Veronta después de pasar por el angosto sendero que, pegado a los muros del convento de San Claudio,